investigador de nuestra historia política nacional, y bueno, a los dos nos está preocupando, y yo sé que a toda la audiencia, lo que está aconteciendo con el profesorado, ¿verdad? Justamente de guaraní. Bueno, el saludo también allí para el arquitecto, un placer compartir esta tarde con ustedes. Y bueno, así resumidamente, el profesorado de lengua guaraní del Ateneo es uno de los cursos que nuestra institución ofrece. Está el llamado curso básico, está el de la licenciatura, la maestría y el doctorado, que corren por fuera separadas, no tienen inconvenientes, se desarrollan normalmente y bueno, con mucha fuerza. Lo del profesorado fue clausurado en el año 2021 y recién hicimos la comunicación en estos días porque no queríamos dejar. Sí, leí, profe. El tema de los títulos, que te hagan ese tipo de problema. ¿Y cuál fue el motivo? ¿Qué te dijeron las personas del ministerio para hacer este tipo de cosas? Absolutamente nada. Lo único que nos dijeron es que iban a poner en vigencia un nuevo profesorado, que es el que se llama de lengua y literatura guaraní, para el tercer ciclo de la escolar básica y media. Ya no es profesorado de lengua guaraní. Es lo que también nosotros cuestionamos, una mutilación cuando que el profesorado, haciendo la comparación sin tener, claro, nada en contra del inglés, ni el francés, ni el castellano, los otros profesorados tienen un título de profesor de idiomática o castellano y el de profesor de lengua inglesa o inglés. Claro. Pero en el caso nuestro ahora de nuevo aparece eso. Y lo otro que nos preocupa es el hecho de que después de haber estado en 100 distritos de Paraguay, hoy día nos cuenta el ministerio que solamente son 9 institutos, tampoco nos dice cuáles son esos institutos, dónde están ubicados. La diferencia es muy grande, ¿verdad? Y sobre todo la cosa por el hecho que, tomando en consideración todo el trabajo hecho, son 30.000 y algo de profesores que nosotros formamos y que yo suelo decir no tuvieron costo alguno para el Estado, lo hemos hecho por autogestión. Y nos quedamos allí, profe Noelia, en el hecho de que no nos indicaron, nosotros no tenemos ninguna nota donde nos dicen el profesorado estuvo. Pero esto es una barbaridad, doctor. Es una barbaridad acá, arquitecto. Ahora es un atentado contra la cultura paraguaya. Doctor, lo que a mí más me sorprende es lo que acabas de decir. No tiene costo para el Estado. Los más de 30.000 profesores que ustedes formaron, y sin embargo el Ministerio de Educación sencillamente clausura. No puedo entender el que estaban pensando para tomar esa decisión. Me hacen acordar el gobierno legionario que prohibió la enseñanza del guaraní. Y es más, eso quería hacer la referencia, estando luego a la cuestión que nos remonta a 153 años atrás, cuando un 7 de marzo de 1870 se firmaba ese decreto, y entre las menciones así horrorosas, las decisiones horrorosas fueron el de prohibir el uso del guaraní en las escuelas paraguayas. Lo de ahora va de contramano a todo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, la declaración de interés municipal de estos cursos. Todos los municipios saben perfectamente, conocen, han apoyado siempre. Los gobiernos departamentales, ahora últimamente tuvimos la declaración del pedido de reposición de la propia Junta Departamental de todo el departamento de Caraguazú. Y a eso le tenemos que sumar que en algún momento fue declarado de interés nacional por el Congreso y recibió una distinción de la Cámara de Senadores. Pero lo que están haciendo, doctor, lo que están haciendo es anticonstitucional, porque la Constitución habla claramente del fomento a los dos idiomas oficiales, ¿verdad? Es decir, totalmente desubicado el Ministerio de Educación en esto. Yo creo que también acá aparece otra figura que tendría que llamarnos la atención, ¿verdad? Puede ser que empiece con nosotros, no sabemos si van a terminar con los demás, ¿verdad? Pero acá se habla de una monoexplicación. Solamente el Estado puede olvidar el curso guaraní, terminó la libre competencia, terminó la libertad del ciudadano de poder elegir quién quiere estudiar y dónde tiene que estudiar. Ahora se le pone un solo camino. Un solo camino y una sola institución, ¿verdad? Entonces, lo que nos preocupa es eso, ¿verdad? Cómo solamente nosotros estamos en falta. Y la pregunta es, ¿y será que los otros tampoco son toda una maravilla? Y justo ahora se dieron cuenta que no tenemos 3.500 horas, ¿verdad? Porque no tenemos las 3.550, porque tenemos 3.500. Subimos hasta el cierre. Y hasta el cierre eran 3.500 las reconocidas por el ministerio. Cuando crean el nuevo profesorado, que ahora está vigente, tiene 50 horas más. Nosotros tampoco tenemos problema en agregarle 50 horas
Pero claro, no pasa por allí. querido Lo otro doctor, es que, ¿cuál es el paso ahora que van a realizar? ¿Alguna reunión con la gente del MEC? ¿Cuáles son los pasos? Y también para que podamos ayudar todos los que estamos trabajando en el ámbito de la cultura, en el ámbito académico y apoyar esto, ¿verdad? y bueno, al agradecerte no este gesto, lo mismo que el arquitecto, es mencionarte lo siguiente: tanta fue la presión ciudadana de todas partes, desde parlamentarios a municipalidades paraguayas organizadas en el exterior, en fin, todo, que el presidente de la República intervino y el otro día nos llamaron de la presidencia, decidió él personalmente asumir la cuestión, y este lunes, el pasado mañana, estamos convocados a ir al Palacio de Gobierno a las 9 de la mañana y encontrar una solución, ¿verdad? Entiendo. Esa es la medida que tomó el propio presidente de la República. Doctor, Vamos a ver, sí. vamos a ver resultados de eso. Sí, querido doctor, quería nomás decirte, ¿verdad?, que vamos a estar pendientes de tus redes sociales, ¿verdad?, de acuerdo a lo que vos nos digas y nos indiques qué podemos hacer, de acuerdo a lo que fue la reunión, de lo que se viene, lo que se dispuso ahí, vamos a estar atentos. Y desde ya, querido doctor, muchísimas gracias por atender esta llamada y ponernos al tanto un poco de la situación. Al contrario, profe Noelia, a vos, el arquitecto, de toda la audiencia de Radio Andutivo, esta solidaridad para con el Ateneo. Todo nuestro apoyo desde aquí de Radio Andutí para el Ateneo paraguayo y que respondan el profesorado, ¿verdad, arquitecto? Sí, yo estoy, mira, sorprendido, asustado con lo que dijo el doctor Galeano. Tremendo. Hasta el tercero de la media. Mis hijos vieron guaraní en la escuela y en el colegio, pero no se puede igualar a un profesorado como Le voy a el curso despedir que al estaba doctor. teniendo. Doctor querido, estamos realmente sorprendidos, así que un abrazo enorme para vos y bueno, desde ya contás con nosotros y con este espacio. Gracias, querido doctor. Gracias Hasta por la luego. atención y saludos a la audiencia. Gracias. Es no increíble, es lo que están haciendo, ¿verdad?